momentos en la vida muy difíciles de evitar, corazones que se rompen una y otra vez. Crónicas de mediación de la Asociación Madrileña de Mediación. Aprovechamos que es el Día de los Enamorados, aquel 14 de febrero en que San Valentín fue decapitado por desobediencia y rebeldía. Era el día 14 de febrero del año 270 y el que se tomó tal libertad fue Claudio II. Lo que hacía San Valentín para merecer este castigo fue que casaba a los soldados con sus prometidas en las mazmorras. Yo creo que aquí nos salen ya dos términos que vamos a comentar: la libertad, la tolerancia y el amor. Tenemos a Javier de la Cueva, que es doctor en Derecho, es doctor en Filosofía, es jurista, es especialista en tecnologías de la información y comunicación, y yo diría que a Javier de la Cueva le define la palabra libertad. Muchas gracias, Rocío. Pues bueno, es lo que tienen las profesiones liberales, que no tenemos ninguna seguridad, pero tenemos toda la libertad. Y no tenemos por qué hacer lo que los demás nos dicen, sino que podemos pensar libremente. El coste es caro, por supuesto, porque es un coste tanto en el aspecto económico como en el aspecto muchas veces de angustia personal, por falta de total seguridad, pero evidentemente la libertad no nos la quita absolutamente nadie. Bueno. Por lo menos lo intentan y no lo consiguen. Y mediador y profesional liberal, pues ahora mismo es todo uno. Cuando hablamos del amor, yo comentaba con Javier que lo han explorado la filosofía desde el inicio, el amor en sí, y está unido a la humildad, que también es un valor que la mediación propugna, a la disciplina, al coraje. Y también se refiere no solo a las relaciones de pareja, sino a las relaciones fraternales, únicas y exclusivas, estas del amor materno, paterno, por el cuidado, por la responsabilidad, por la separación que se produce en el ciclo vital. Yo te comentaría, Javier, el tema de que nos llegan a mediación muchísimos casos de hermanos que ante la sucesión, ante el fallecimiento de los progenitores, rompen vínculos. Situaciones que son emocionales, por historias vividas en un pasado, que sitúan posiciones en vez de necesidades. Y nosotros creemos, en la Asociación Madrileña de Mediación, creemos que en esos supuestos la mediación es el mejor de los métodos, porque se sientan, se escuchan, se reconocen, y si no pueden en sesiones conjuntas, lo podemos hacer en sesiones privadas. Desde el pensamiento unamuniano, lo que nos interesa saber es por qué, en vista del para qué, por qué pasa esto. ¿Influye, Javier, la cultura y la sociedad en este carácter, en este individualismo? Sí, yo entiendo totalmente que sí. Yo entiendo que el mundo de las emociones viene absolutamente vinculado al momento histórico en el cual una persona está viviendo. Los griegos ya separaban el tema del amor en tres tipos de amor. Ellos hablaban de el ágape, hablaban de eros y hablaban también de la filia. Y entonces aquellos términos en los cuales ellos estructuraban las distintas relaciones de afectos entre las personas, luego posteriormente a lo largo de los años nosotros hemos vivido cómo cada uno de los momentos históricos ha modificado lo que se entiende por determinado tipo de emociones. No nos olvidemos también que se habla del amor romántico, y a partir del momento del romanticismo, y hay autores los cuales, como por ejemplo Gergen, sostienen que gracias a que se produce este movimiento romántico, que no deja de ser un contrapeso al movimiento ilustrado y al movimiento racionalista, lo que empiezan es a detallarse determinado tipo de terminologías, conceptos que enriquecen la manera de hablar sobre las relaciones de tipo personal. Y gracias a que eso hubiera podido hacerse, es cuando lo que se genera es una distinta manera de relacionarse de los seres humanos entre sí. Y ya para terminar un poquito esta idea, en Brasil, el portugués brasileño es uno de los países donde existe un mayor enriquecimiento del término que define una relación entre dos personas. O sea, aquí nosotros podemos hablar de novios, podemos hablar de pareja, podemos hablar de amigos, podemos hablar de personas casadas. Allí, sin embargo, esto lo amplía muchísimo más. Si los Inuit en la nieve tienen 47 palabras distintas para definir lo que es la nieve,
en Brasil hay muchísimas palabras para definir las relaciones entre las personas, con lo cual el entorno en el que nosotros vivimos, el entorno social, el entorno cultural, mediatiza la posibilidad de estas relaciones de tipo emocional o amoroso o filial o de agapeo o erótico. Y entonces, en todas las relaciones que nos describes, ¿crees que la solución pasa por ser empático, por reconocer al otro? Yo creo que eso es algo independientemente de la relación, o sea, serían dos cuestiones totalmente distintas. Una es cómo define la sociedad o cómo en la sociedad lo que existen son esta serie de posibilidades de encajar dentro de unos modelos relacionales, y luego la otra es la capacidad del ser humano de equipararse a la persona que tiene enfrente. No nos olvidemos que también existen los sociópatas, y los sociópatas se caracterizan por la imposibilidad de empatía. Y esto, además, ya pues recientes estudios lo están verificando de una manera bastante concreta y bastante clara. El lugar donde los sociópatas viven mejor es en los consejos de administración, porque a mí me costaría mucho despedir a 3.000 personas, pero a un sociópata no tiene ningún tipo de problema en absoluto en despedir no solamente a 3.000, a 10.000, a 20.000, a 50.000 o las que sean. No tiene ningún tipo de consideración por el resto del género humano. La historia de la esclavitud en Norteamérica y los que argumentaban la existencia de la cosificación del otro, eso lo que nos demuestra es la inexistencia de una consideración de la otra persona como un ser humano. Es, en definitiva, negar la dignidad que tiene la otra persona como ser humano. Y esto no solamente ocurre en aquellos momentos históricos, lo estamos viendo todos los días con aquellas personas que no respetan los derechos humanos, porque no olvidemos que los derechos humanos lo que son es una positivización de un reconocimiento de una dignidad del ser humano y de todas las demás características que tienen que provenir de ese simple hecho de ser una persona. Y el hecho de ser una persona, la primera de ellas es la libertad de pensamiento. Con lo cual, si yo ya no estoy respetando la libertad de pensamiento, lo que estoy es atentando contra esa dignidad. Entonces, la lucha de los derechos humanos es una lucha no solamente universal, sino que es una lucha atemporal, en el sentido de que son situaciones de tipo moral, de tipo ético, en las cuales nosotros lo que tenemos que hacer es posicionarnos de una manera y otra. Y ahí influye de una manera global, de una manera total, vamos, la existencia del reconocimiento del otro como una persona. Y ahí, efectivamente, yo creo que ese es uno de los grandes caminos por los que la mediación puede operar, que es facilitar la empatía y facilitar cuáles son el reconocimiento y lograr, que es lo de siempre, ponerse en lugar del otro. Y esa es una cuestión, yo creo que es fundamental. La verdad es que es muy bonito verte, es bonito verte por ese paseo filosófico que nos lleva ese Kant diciendo me dormí y como era, soñé que la vida era belleza, me desperté y vi que era deber, y ese es el deber de los mediadores ahora, ¿no? Entender que el hombre vale. Nos has hablado de la cosificación, de ese ceder la responsabilidad al otro, ¿no? Para no cumplir con nuestros propios actos, para no sentirnos responsables. Nos has hablado de derechos humanos, nos has hablado de la dignidad humana, de ese artículo 10 de la Constitución que no está después recogido en la normativa, yo creo, hasta que llega la mediación, ¿no? Para quitarle el paternalismo y decirle al ciudadano que puede valer. Y la pregunta desde el punto de vista filosófico sería ¿cómo debemos vivir, Javier? Si la mediación la abogamos como un sistema de prevención de conflictos, ¿cómo debemos vivir? Pues la verdad es que es muy difícil hoy en día, y sobre todo en las sociedades en las que nosotros nos desenvolvemos, aprender a vivir. Entre otras cosas porque el entorno informacional en el que estamos viviendo es absolutamente tóxico. Vivimos en una toxicidad permanente dirigida por, en primer lugar, los medios de comunicación, que son tóxicos, y, en segundo lugar, por cualquier entorno en el que nosotros vivamos. Nos introducimos en el transporte público, en el metro, y estamos sometidos a una publicidad continua en la cual lo que se está intentando es obtener nuestra atención para vender esa atención a los anunciantes. Ya hay dos ciudades en el mundo, Grenoble y Sao Paulo, que tienen prohibido los anuncios en las ciudades.
¿eh? Entonces, aquí hay un gravísimo problema que tendríamos que empezar ya a tomar medidas en ello, y simplemente voy a poner el ejemplo de lo que hay en la Audiencia Provincial de Madrid. La Audiencia Provincial de Madrid, en la sección penal, subes en el ascensor y de repente lo que te encuentras es una pantalla donde te están poniendo anuncios. Y el anuncio que yo aquel día vi cuando subí a ver una instrucción era que Pepe, como todos sospechábamos, era hijo del cura. Y entonces, claro, lo que dices es, pero ¿por qué tengo yo que soportar que alguien me inunde el cerebro de basura cuando yo lo que voy es a ver unas actuaciones? Pero hay numerosísimos ejemplos. Cuando yo estoy en una terminal de un aeropuerto, me conducen por unos pasillos que son precisamente los de las ventas. ¿Le importa a usted dejarme un pasillo por el cual yo no tenga que estar sometido a la presión contextual de todos estos artículos de venta? Cuando yo tengo que estudiar un caso, no puedo estar pendiente del teléfono, no puedo estar pendiente del spam, no puedo estar pendiente más que de aquello en lo que yo estoy concentrado. Entonces ahora tenemos que empezar a reivindicar la existencia de los neuroderechos, que son una novedosa manera de reivindicar lo que sería, y está totalmente relacionado, lo que sería con la libertad de pensamiento, porque los neuroderechos, si bien actualmente simplemente se están planteando y se están estudiando desde una perspectiva de no agresión a la persona por la obtención de los datos que se le pudieran obtener, esto es para impedir la manipulación de las personas, para permitirles pensar de una manera digna o de una manera tranquila, también tendríamos que enfatizar más que lo que tenemos es el derecho a un entorno en el cual no se nos produzca, vamos a decirlo de esta manera, un cansancio cognitivo, y este cansancio cognitivo, si ya tenemos prohibido que el ruido vaya a más de determinado tipo de decibelios, si ya tenemos prohibido que existan en las carreteras anuncios porque perturban lo que es la visión del conductor, tenemos ya que empezar a reivindicar la existencia de espacios libres de publicidad donde a mí me dejen en paz. Yo no tengo por qué entrar en el metro y estar soportado a carteles por simplemente lo que les apetezca a este tipo de modelo económico fundamentado en la economía de la atención, donde lo que yo voy a hacer es no vender noticias, sino vender atención a las personas que están haciendo publicidad. Y este es el entorno, por tanto, que a nosotros no nos permite pensar, no nos permite concentrarnos, no nos permite estar en paz, y que es fuente de conflictos, fuente de malos pensamientos y fuente de evitar una paz necesaria para poder ejercitar mis derechos como ciudadano. Si yo quiero participar en un asunto, lo primero que tengo que hacer, y por tanto ejercer mi derecho a la participación, lo primero que tengo que hacer es una tranquilidad de pensamiento para poder pensar de una manera normal, de una manera no facilitada por la angustia, no influida por el bombardeo masivo y constante de porquería. Y como yo hace muchos años escuché, una persona dijo, ¿y yo por qué tengo que saber quién es Belén Esteban? Es que no quiero saber quién es Belén Esteban. Y me la encuentro en todos lados, me decía aquella persona. Bueno, pues actualmente aquello se ha incrementado muchísimo más y lo tenemos en todos los lugares. Windows, en un momento determinado, en su desktop, en lo que hace en su escritorio, lo que hace es de repente nos empieza a poner anuncios. Y para quitarlos tienes que entrar dentro del sistema, configurar, etcétera, etcétera. Y eso nos pasa absolutamente en todos lados. Y eso, ese entorno informacional, es de una toxicidad que lo que está impidiendo es ser libre, porque te impide pensar de una manera tranquila. Y el pensamiento tiene que ser sosegado. Si no, no es pensamiento. Pues me hace reflexionar, que supongo que es lo que queremos, reflexionar. Sí es verdad que entendemos que hay un entorno tóxico, y me llevé a pensar ese chiste del que ve el cartel de bebe a Coca-Cola y dice, no, me da la gana, no quiero beber Coca-Cola, quiero ser libre. Pero lo cierto es que nosotros, los mediadores, desde esta asociación madrileña de mediación, lo que echamos de menos también es que esos medios de comunicación no nos lleven solo por una línea, sino que nos enseñen más, que nos den otras vías, que nos enseñen que hay más caminos. La mediación llega, tú lo sabes, porque es un estudioso de ella, llega de manos de esos momentos de crisis económicas en las que la solución no era la correcta, esa crisis de 1990, que la gente se quedaba en la calle en Estados Unidos y dice, bueno, es que la solución no es el derecho a veces, la solución es sentarse a hablar y que sea para todos. Yo creo que ese entorno
no nos está dando esa respuesta. Hay intereses que mueven a que el ciudadano no conozca que existen otros caminos. No, es que no interesa. No interesa que el ciudadano sepa. El ciudadano lo más interesante es que sea lo más ignorante posible y que no tenga absolutamente ni idea de las maneras de llevar a cabo una resolución de los conflictos. Me explico. Si hay algo también que caracteriza a la sociedad actual es una ausencia de responsabilidad. No pasa nada porque un político lo que haga es una barrabasada. No ocurre absolutamente nada. Ahí tenemos el Partido Popular, que tiene 30 juicios pendientes por corrupción y sigue siendo votado mayoritariamente. Pero lo mismo que decimos del Partido Popular, lo podemos decir también con del PSOE. O sea, que realmente las consecuencias de los actos que son contrarios a la moral, que son contrarios a una determinada manera digna de estar en la sociedad, no tiene ningún tipo de consecuencia. Y ese es el gravísimo problema. Pero es que no solamente no hay consecuencias políticas, es que tampoco hay consecuencias de tipo mercantiles. Cuando la Volkswagen lo que hace, por ejemplo, es lleva a cabo un falseamiento del software con el cual se están midiendo las emisiones de sus coches y, por tanto, lo que está es teniendo un exceso de contaminación y se descubre, no pasa absolutamente nada. La gente sigue comprando Volkswagen. La gente... hay un señor que se llama Mark Zuckerberg y que resulta que está la semana pasada un senador, no sé si fue un senador o un representante de la Cámara del Congreso, en una vista pública en el Congreso o en el Senado de los Estados Unidos, le dice: tienen ustedes las manos manchadas de sangre. Aguanta perfectamente y no pasa absolutamente nada. O sea, vivimos en una sociedad, en un mundo en el cual no ocurre nada. Nosotros estamos todo el día llevando a cabo nuestros papelitos y nuestras bolsitas y nuestras botellitas a aquellos lugares donde tenemos que hacer el reciclado y luego viene alguien, lo junta todo y no pasa nada. Pero es que al mismo tiempo luego hay gente que coge un jet privado y con ese jet privado lo que está haciendo es llevando a cabo toda una dispersión de gases y no pasa nada. Y nosotros con nuestra botellita y ellos en un viaje hacen lo que nosotros podemos hacer en no sé cuántos años. Y no ocurre nada. Y no pasa nada. Y todo el mundo lo que está haciendo es consumiendo determinado tipo de ropa que se sabe perfectamente que se está realizando, perdón, todo el mundo, y me incluyo, realizando por personas que están en Bangladesh o que están en unas situaciones de absoluta desprotección. Y no pasa nada. Entonces, si no pasa nada, pues ¿para qué vamos a querer la mediación? ¿Para qué vamos a querer los juzgados? Pero ¿cómo se puede entender una sociedad en la que nosotros vivimos, en las cuales hay unos retrasos tan brutales en la justicia, hay una desatención absoluta a los medios de la justicia? Eso sí, edificios muy grandes sí que hay, claro, que supongo que será porque dan comisiones, pero lo que no tenemos son juzgados, personal, máquinas, titulares de órganos judiciales. Y no pasa nada. Y no está en las elecciones. No está en lo que es la reclamación de la ciudadanía. No hay nadie reclamando. No puede ser que un pleito dure 20 años. No puede ser que un pleito dure 5 años. Porque si no hay justicia, es que el resto no funciona. Si esto ocurre ya con lo que está formalizado y con las grandes instituciones del Estado, la mediación, ¿pero qué más da? Uy, esa cosa que se han inventado allí entre Australia y Estados Unidos y que pertenece al mundo anglosajón. No fastidies, pon un pleito que así vamos a cobrar más. Y ya está. ¿Y para qué vamos? Pues vamos a andar. La verdad es que la neurociencia nos enseña que vamos a empatizar, vamos a creer que los seres humanos no somos tan agresivos, que no somos tan materialistas, que no somos tan egoístas. Vamos a pensarlo. Te sacaré una sonrisa. Y supongo que habrá evidencias por algún lado. Y vamos a bajarnos un poco al barro, Javier. La empresa familiar. Esta que en España supone un enorme peso para la economía española, que es un 85% de las empresas españolas son empresas familiares. Nos llegan muchos temas a mediación. Fíjate, la estadística nos dice que sobreviven a una segunda generación solo un 19% de las empresas familiares. Muchas veces por la exclusión tan terrible, ¿no? Y otras veces porque deciden dejar los negocios que se mueran. La empresa familiar en mediación es una gran estrella y yo te pregunto, ¿por qué el ser humano tiende a dejar que no se vea su desencanto, que no se vean sus emociones, que no considere que puede hablar, que no se creen esos protocolos? Porque sí, las propias partes. ¿Por qué
elegimos mantener unos vínculos dañinos y no creemos que podemos intentar solucionar las cosas. Bien, el tema de los conflictos intrafamiliares es un tema que ya sabemos que proviene de la antigüedad, ¿no? No obstante, el tema de Caín y Abel está ahí en el pleno origen de nuestra cultura, ¿no? Lo que nos encontramos, por tanto, en esta situación es que, ya como, pues, por ejemplo, Uri ha mencionado, desde una perspectiva antropológica, el hecho de que exista un lugar del cual alguien no pueda escapar y el hecho de que exista una serie de recursos limitados obliga o es un sitio, es un contexto en el cual se puede producir muchísimos, es un campo abonado para que se produzcan los conflictos. Entonces, claro, la manera de evitar en este caso los conflictos, sabiendo que uno está en un contexto donde siempre, o donde hay una posibilidad fuerte de conflictos, lo interesante siempre es hacer una política preventiva, ¿no? Y entonces llevar a cabo, decir, estamos en una situación en la cual normalmente el conflicto se produce en un paso de la segunda a la tercera generación, o cuando ya entran las segundas generaciones, porque los hermanos se pueden llevar bien, los primos nunca se sabe cómo se llevan, y luego los primos segundos, pues muchas veces, y luego ahí incluye además nuevas personas que vienen a grupos familiares. La empresa familiar, por tanto, es un lugar donde, claro, no es extraño que lo que nosotros nos encontremos sea con esta fuente del tema de la mediación. La mediación, por tanto, tiene un gran campo ahí y tiene muchas cuestiones de las que hablar. Además, se producen, yo creo que situaciones muy interesantes a efectos ya desde el punto de vista del estudio de la mediación, por cuanto que ahí se dan las situaciones de poder dentro de los pequeños grupos, integración de grupos de unas personas en grupos y en otros grupos. Hay cuestiones antropológicas básicas como es quién quiere a quién quiere más a quién mira más a quién, cuestiones de rencillas, de envidias, y luego además existe no solamente ya eso, sino que está relacionado, está vinculado con un patrimonio, y de esa manera se dan los presupuestos subjetivos y se dan los presupuestos objetivos sobre los cuales estudiar y trabajar. Yo creo que es un mundo que no solamente es una oportunidad para la mediación, sino que además es un mundo muy interesante para el análisis de la disciplina de la mediación. Muy interesante, Javier, además teniendo en cuenta cómo ha crecido el término familia, ¿no? Ya con familias justapuestas, con hermanos, hijos de hermanos que provocan celos, ¿no? Y recelos en el mundo de la empresa. Efectivamente, esta yuxtaposición de distintos grupos, antes las familias eran de una determinada manera y ahora los modelos de familia ya son plurales. Y estos modelos plurales de familia implican nuevas relaciones, implican nuevas culturas, existen además la integración de nuevos valores, de nuevas normas y, por supuesto, claro, una difuminación de los grupos en los cuales cada uno de las personas se integra, que muchas veces está integrado no solamente en un grupo, sino en varios grupos que efectivamente, como tú bien has dicho, se yuxtaponen y ahí, por tanto, la situación puede llegar a tener una problemática muy diferente de aquello a lo que estábamos nosotros habituados. La sociedad es dinámica y, por tanto, los conflictos que se producen dentro de todas las sociedades son absolutamente dinámicas. Y este dinamismo, además, no solamente se produce para evidenciar una serie de conflictos, sino que la relación entre la ética y la sociedad es que a cada sociedad determinada existen un determinado número de modelo o de situaciones éticas. Un ejemplo que siempre le pongo a mi alumnado es simplemente basta ver cuál era la posición de la mujer dentro del mundo de los anuncios hace 35 o 40 años, o ver cómo el diseño de los coches lo que tenían era el espejo en uno de los lados, en uno el lado del conductor, bajabas el quitasol y ahí no había un espejo, sin embargo sí que estaba en el otro. Y luego la estatura, el tamaño de los asientos de los coches está estandarizado en función de un estándar masculino. O sea que realmente todo este tipo de cuestiones nuevas, un análisis de cómo son las nuevas relaciones de poder dentro de la sociedad y las nuevas relaciones, por tanto, de poder dentro de las familias, la integración, obviamente, de la mujer dentro del mercado laboral y no solamente en el mercado laboral, sino en el mundo del poder empresarial, lo que genera son nuevos contextos y esos contextos, obviamente, hay que tenerlos en cuenta. La verdad es que tienes razón. Las mediaciones que a mí me han venido en este campo he notado un tema educacional. Eran los hombres los que en la familia, sobre todo los primogénitos, independientemente del valor que tuvieran o de los estudios que tuvieran, eran los que manejaban la empresa
directamente encargados por los padres. En las mujeres, aunque tuvieran más titulación y más preparación, aunque fueran capaces de llevar la empresa, se quedaban al margen. Sí, sí. Y ahí no se evaluaba quién era más capaz. Ahí lo que se evaluaba simplemente era una cuestión de roles determinados dentro de una sociedad, roles que se transmitían culturalmente. Depende también de los lugares de España, pero no nos olvidemos que la figura del hereu esa ha existido siempre, con lo cual incluso dentro de lo que es el mundo jurídico y la capacidad de, aquí en España hemos tenido una cuestión que es muy interesante y es que nunca hemos perdido el apellido de la madre, pero en aquellas culturas en las cuales se pierde el apellido de la madre, ahora, bueno, pues cuando ven que, por ejemplo, nosotros en España no se pierde el apellido de la madre, es una cosa que les choca bastante, porque el mundo de la academia norteamericana o anglosajona lo que hace es, para que la mujer no pierda el apellido, se lo une al del marido y lo que hace es le pone un guión en medio. Entonces, efectivamente, existe todo este tipo de valores y toda una serie de cuestiones que son cambiantes y que lo que hacen es evolucionan pues a una mayor igualdad y a un mayor reconocimiento no, en función de los roles presumidos de que ya vienen dados por una posición antropológica dentro del grupo, sino que dados en función de las características personales en las cuales el que valga más sea el que tenga mayores capacidades. Si alguien tiene una mayor capacidad analítica, pues que sea esa persona dentro del grupo la que se encargue de las funciones analíticas. El reparto, por tanto, de las funciones y de las materias y de las tareas que vaya en función de las posibilidades, de las capacidades de cada uno y no en función de los roles que una sociedad les dota, que al final lo que tenemos es al tonto al frente de la empresa. Y la persona que es muy capaz y que es la persona que es con una cabeza absolutamente analítica y una cabeza absolutamente puesta, simplemente por el hecho de ser mujer, resulta que entonces de esa manera lo que se evita es tirar, o sea, hay que evitar tirar la mitad de la inteligencia. O sea, una sociedad no tiene tantas personas inteligentes como para permitirse tirar a la mitad de ellas simplemente porque tengan un determinado tipo de rol dentro de la sociedad. Género, llamémosle como le queramos llamar. Pues no voy a entrar en los debates sobre sexo, género, queer, etcétera, etcétera, porque no es este el momento. Pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que la postura o la capacidad o el que alguien acceda a tener un determinado rol dentro de un grupo determinado tiene que ser en función de las características, de las capacidades de esa persona y no de una presunta rol dado por la sociedad. Pues hemos dado un paseo en esta conversación contigo, con Javier de la Cueva, que es doctor en filosofía, es jurista. Hemos dado un paseo por el amor romántico, el amor entre hermanos, el amor paterno, el amor filial, el amor como juego de poder, como puede ser el amor en la empresa familiar. Y para terminar, me encantaría escuchar, Javier, que nos digas algo sobre esa metáfora de la Torre de Babel, porque nosotros defendemos la comunicación. La Asociación Madrileña de Mediación tiene una revista que se llama Palabra de Mediador, donde invitamos a escribir a todo el mundo que quiera hablar sobre estos métodos amables de solución de conflictos. Aquí se equivocaron las lenguas porque el espíritu del hombre estaba confuso. Yo creo que es un poco la definición de esa metáfora, ¿no? ¿Puede existir babelismo si hay una sola lengua? Vamos a ver, yo creo que no se puede entender la metáfora del Torre de Babel sin pensar en lo que es la búsqueda de la lengua perfecta. Al igual que existe la Torre de Babel, siempre se ha buscado también la lengua perfecta. Que la lengua perfecta no tiene por qué dejar de existir sin la lengua de Babel, sin el tema de Babel. Pero lo que sí que está muy claro es que la filosofía lo que nos dice es que somos lenguaje. Entonces, o sea, de los tres estadios históricos de la filosofía acerca de la esencia del ser o acerca de las posibilidades kantianas, el giro copernicano que dio Kant a la filosofía, evidentemente desde ya el siglo XX lo que sabemos es que somos lenguaje. El hecho de que seamos lenguaje, y ahí tenemos siempre que tener en cuenta que por un lado se produce la dificultad de comprensión porque al mismo
término le podemos entender con cosas totalmente distintas. Hay un significado por detrás que es el que cada uno de nosotros accedemos al mismo en función de nuestras características culturales, nuestras capacidades de inteligencia, el entorno contextual donde nosotros estamos, o sea, toda una serie de factores que pueden modificar lo que es la manera de entender una determinada relación entre un concepto y entre un significante y un significado, por utilizar términos lingüísticos. ¿Qué pasa? Que también al mismo tiempo tenemos que pensar que el ser humano ha buscado, y aunque sea una cuestión de tipo imposible, ha buscado un lenguaje perfecto. Y ese lenguaje perfecto, ¿qué es lo que busca? Lo que busca es que todos, por un mismo significante y un significado, tengamos una misma relación. Y que cuando alguien mencione una de las dos, inmediatamente los demás podamos ajustarlo. Pero esto ya el Círculo de Viena lo que nos dijo fue que es absolutamente imposible, ¿no? Entonces, toda esa manera de buscar un lenguaje que finalmente es imposible, no le quita el mérito de que cada X tiempo nosotros lo que busquemos es ese lenguaje imposible, ese lenguaje perfecto que eluda las imposibilidades de entendernos y que facilite en todo momento la posibilidad de comprendernos. Para eludir, por tanto, para evitar esas falta de comprensión, lo que tenemos que hacer es dialogar, y tenemos que dialogar mejor, y tenemos que escuchar fundamentalmente. Porque si no escuchamos es absolutamente imposible entender a la otra persona. Y para escuchar a la otra persona no solamente hay que hacer una actitud pasiva, sino que la escucha implica una actitud, una manera activa de estar en la conversación. Hay que hurgar dentro de la otra persona lo que se nos está diciendo. Hay que mirar a ver cuáles son los intereses de la otra persona. Hay que mirar cuáles son los miedos de la otra persona. Hay que mirar cuáles son las carencias que pueda tener la otra persona con respecto a las nuestras y nosotros con respecto a las otras personas. Por lo tanto, esa labor de escucha y esa labor de escucha, en definitiva, es un poco la que está en la base de la democracia. Las asambleas existen precisamente como lugar de encuentro y como lugar donde la palabra es compartida. Y, por tanto, la manera del ser humano de obtener esa dignidad se realiza a través de lo que es una conversación permanente en un mundo en el que todos estamos viajeros de él y, como bien se dice, no hay un plan B para un planeta que sufre o por un planeta que se destroce. Este tema de lo que es el lenguaje, no nos olvidemos que incluso hay juristas en los que se plantean que frente a otras tesis de que en qué consiste el derecho, lo que nos dice, por ejemplo, Manuel Atienza, es que es una gran conversación. O sea, el derecho es una conversación entre todos los operadores jurídicos. Y esa conversación entre todos los operadores jurídicos son las que luego realizan y posibilitan una labor de hermeneusis que siempre tiene que tender hacia estos principios que sean fundamentalmente los de la dignidad del ser humano. Y ahí, en esa base, yo creo que es donde tienen que estar todos los sistemas formales de justicia y todos los sistemas que se les han llamado alternativos de justicia, pero que no nos olvidemos que el sistema de los tribunales actualmente que tenemos y de profesionales, abogados, letrados, procuradores que tenemos, representa una mínima parte histórica de lo que ha sido la historia universal. Dentro de la historia universal, como dice mi amigo Antonio Lafuente, llevamos solamente del orden de unos 100, 150, 200 años con abogados, médicos y arquitectos, y siempre hemos tenido viviendas, siempre hemos tenido una progresión hacia la salud y siempre hemos tenido unos sistemas de resolución de conflictos. Por lo tanto, lo que nos posibilita la existencia digna como seres humanos es precisamente ese diálogo y esa conversación colectiva. Pues muchísimas gracias, Javier. Ha sido un placer tenerte en este post de la Asociación Madrileña de Mediación, hablando de amor en todos sus aspectos. Y siempre hablemos. Contamos contigo más veces. Gracias. Y pues muchísimas gracias a vosotros por esta tribuna y por la labor que estáis haciendo. Muchísimas gracias, Javier. Momentos en la vida muy difíciles de evitar, corazones que se rompen una